¿Sabías que en Jalisco tan solo el 20% de los municipios son gobernados por mujeres? Hoy platicamos con Paula Ramírez, presidenta consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, sobre qué es la paridad horizontal, vertical y transversal. Sobre qué responder cuando nos dicen, en lugar de paridad, mejor lleguen las mejores personas preparadas. La reforma al Código Electoral de Jalisco y las posibles mejoras que puede tener, y sobre cómo podemos garantizar la paridad cualitativa. Quédense a escuchar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al sexto episodio de la segunda temporada de Jacarandas. El día de hoy estaremos con una súper invitada hablando sobre paridad, porque pues creemos que paridad es democracia plena. Y siempre decimos que estamos muy emocionadas, pero el día de hoy particularmente estamos emocionadas y agradecidas de que nos acompaña Paula Ramírez. ¿Quién es Paula? ¿Qué es lo que hace? Ahorita la vamos a conocer un poquito más. En el micrófono les habla Jacqueline Galaviz y por acá está también María Vicencio. ¿Cómo andas, María? Hola, ¿todo bien? También emocionada y nerviosa por hoy, pero también agradecida. Mucho con Paula, también con Ale, Cobachas, el Adolfo en los controles. Muchas gracias. Bueno, les platico un poco de Paula. Ya también nos platicarás tú sobre tu historia, Paula. Ella es maestra en sociología, licenciada en ciencias de la comunicación, especialista en temas electorales, ha sido funcionaria en diversos organismos constitucionales autónomos, nacionales y estatales. Entre ellos fue directora de difusión, vinculación y capacitación del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el ITEI. También trabajó en el INE y después en el IFE, y después en el INE, primero como asesora del secretario ejecutivo y posteriormente como su coordinadora de asesores y responsable de las actividades asociadas a la regulación de encuestas, un tema súper interesante, encuestas electorales, tema sobre el cual ha impartido conferencias, cursos, talleres y además ha publicado libros y revistas especializadas también sobre este mismo tema. Además, fue presidenta del Comité de Transparencia del IFE y posteriormente del INE, es docente a nivel licenciatura y maestría, y también pues actualmente es consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Muy bienvenida, Paula, gracias por estar aquí. Pues queremos preguntarte, ¿cómo empezaste a interesarte en estos temas? ¿Cómo ha sido este trayecto de todos estos puestos tan relevantes, ¿no? Y con un nivel de demanda, pues no sé, de lo público, ¿no? Quiero escuchar cómo ha sido tu camino en estos espacios. Pues muchas gracias, María. Antes que nada, les saludo a Jackie, a María, al público que escuchará esta edición. La verdad me siento muy agradecida y también muy emocionada de participar aquí. Y bueno, ¿cómo inició mi interés por el asunto público o por los asuntos públicos? Híjole, creo que esa respuesta se remonta a mi pasado muy pasado, casi a mis precedentes familiares. Yo vengo de una familia pues muy politizada, soy hija de exiliados políticos chilenos y yo nací pues entendiendo la vida política como parte de la naturalidad o de la ordinariedad de la vida pues, social, colectiva. Y a diferencia de tristemente lo que ocurre en la actualidad, mi percepción de la vida política o de la política en sí misma fue siempre positiva en el sentido de considerarla como un medio para lograr un fin muy noble que es la convivencia social civilizada, ¿no? Yo entiendo la política como esta conversación, esta negociación para llegar a acuerdos que nos convengan a todas y a todos o que sean, si no los mejores acuerdos, los menos peores acuerdos. Y bueno, creo que ahí tenemos que hacer un trabajo de reivindicación de la política, pero digamos mi interés yo creo que surge a partir de ahí. Yo estudié ciencias de la comunicación un poco con la idea de ser periodista por este interés, pero realmente prácticamente no ejercí el periodismo, sería exagerado y presuntorio, decir que lo hice, porque realmente trabajé en un periódico en la carrera y luego ahí tuve algunas experiencias en medios, pero esa breve experiencia lo que me invitó o me enseñó
es que en realidad yo tenía una vocación más bien de servicio público. Y de hecho, pues todos mis trabajos han sido en el sector público, salvo esos muy iniciales cuando apenas era estudiante, y también en la academia, pero yo me considero 100% una servidora pública. Sí, y justo en un momento, decíamos en episodios pasados, coyuntural, ¿no? En el que, bueno, justo vamos a hablar de este tema, pero en el que la paridad ha llegado, por ejemplo, en el Congreso a un punto nunca antes visto, ¿no? Con una mayoría de mujeres, donde vemos a mujeres, lo decíamos, en instituciones, en puestos clave, y tú eres una de ellas, ¿no? O sea, eres la primera mujer, ¿no? Presidenta, consejera presidenta del instituto, y justo para ir entrando en el tema, Paula, ¿por qué es importante estar ahí? ¿Por qué es importante que las mujeres estén en esos espacios de toma de decisiones? Por lo mismo que es importante que estén los hombres, es decir, porque todas y todos somos iguales y tenemos las mismas capacidades, los mismos anhelos, la misma poderoso interés en los asuntos públicos. Yo, como bien lo dices, Jackie, de hecho soy pues resultado de una, voy a decir, acción afirmativa, como ustedes recordarán, en la convocatoria para la designación de consejera presidenta o de consejero presidente. En su momento fue impugnada la convocatoria y se determinó que fuera una convocatoria solo para mujeres, en la que yo participé, y bueno, me siento muy honrada y agradecida de haber sido designada. La realidad es que generalmente cuando me plantean esto, yo nuevamente un poco con presunción, pero digo que si hubiera participado con hombres también hubiera ganado. Justamente por lo mismo, es decir, creo que hay muchas mujeres allá afuera que ya tienen un recorrido muy amplio, muy entregado, muy profesional, que si bien estas medidas afirmativas desde luego son sumamente relevantes porque vivimos una realidad postestructural bastante clara, lo cierto es que hay avances tan significativos como para que mujeres en diversos sectores de la sociedad accedan a estos espacios sin necesidad tampoco de un empujón, digamos, ¿no? Porque tienen las capacidades, porque tienen la formación, porque tienen el arrojo, porque tienen el interés. Y yo creo que esto se ve cada vez más, basta con ver esta mesa, ¿no? Y prácticamente uno hoy en día se sienta en espacios públicos de toma de decisiones relevantes, y cada vez más la presencia de las mujeres es una realidad más constatable. Yo les puedo platicar que cuando yo empecé a trabajar en organismos públicos y sobre todo a un alto nivel, era muy frecuente encontrarme pues sola entre muchos hombres, o en reuniones donde éramos 2 o 3 mujeres entre muchos hombres. Eso lo veo cada vez menos. Creo que esta cuestión está cambiando significativamente y además de manera, digamos, muy sólida, ¿no? No veo que hayan, siempre hay resistencias, por supuesto, pero yo veo que la flecha del avance pues camina con mucho poder, con mucha potencia, y no advierto que haya, digamos, una fuerza así de potente que haga regresar, digamos, estos avances. Claro, y justo estos avances, creo, y bueno, sí, así lo hemos considerado, han sido resultado de varias luchas, ¿no? Y varias luchas de conceptualizar. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué es la paridad? ¿Cómo se concibe la paridad? Y también, ¿cómo se concibe la paridad vertical, horizontal y transversal? Suena ahí un poco a juego de geometría, pero quiero preguntarte eso para entender lo relevante de conceptualizar esto y llevarlo a la ley. La paridad la entendemos como un principio constitucional que lo que nos indica es que debe de haber condiciones de participación, en este caso política, en condiciones de igualdad sustantiva. ¿Qué significa esto de lo sustantivo? Quiere decir que no es un tema solo de números, es decir, la paridad, y de ahí vamos hacia las formas, no solamente tiene que ver con tener mismo número de cargos, porque hay de cargos a cargos, sino el tipo de cargo, es decir, el espacio de la toma de decisiones en donde las mujeres están involucradas.
Y ahí es donde hay, digamos, estas formas que se han normado de paridad horizontal, vertical y transversal. Y lo explico de manera como muy sencilla. La paridad horizontal refiere a que de todas las postulaciones que se realicen a un cargo de elección popular, porque en estas categorías hablamos, esto hay que decirlo, de postulación de candidaturas a cargos públicos, significa que es mitad para hombres y mitad para mujeres. Esa es la paridad horizontal, 50-50. La paridad vertical refiere al orden en que se postulan, digamos, las candidaturas que nosotros en nuestro sistema electoral postulamos por medio de listas. Y esta paridad vertical habla de listas alternadas entre los géneros. Es decir, por ejemplo, en una lista de diputaciones de RP, no podrías poner, digamos, 5 hombres seguidos. Tienes que alternar una mujer, un hombre, porque eso te garantiza una condición también de paridad. Y finalmente la paridad transversal es la que tiene que ver con la competitividad en la postulación de candidaturas, ¿no? Tenemos 50-50, la horizontal, la vertical es postulación alternada, y la transversal tiene que ver con que te postulen o con que no te postulen en las demarcaciones territoriales, ya sea distritos o municipios históricamente o tradicionalmente perdedores. De manera que la paridad transversal ha caminado hacia normar condiciones que empujen o que garanticen que a las mujeres, siendo horizontal la paridad, habiendo verticalidad en la postulación, no sean postuladas solamente en aquellos espacios que son normalmente perdedores, sino en lugares que son más bien ganadores. Esas son como las 3 formas o categorías del principio constitucional de paridad. Paula, actualmente, bueno, de acuerdo con datos que compartían por ahí compañeras del instituto, es más o menos como el 57% de síndicas que actualmente son mujeres en Jalisco, por ahí el 52% regidoras, ¿no? Frente a los regidores, pero este porcentaje baja considerablemente en las alcaldesas, ¿no? En presidentas municipales, que es por ahí más o menos como el 20%. Nosotras, bueno, desde el futuro se hacía un ejercicio desde uno de los órganos y sobre el voto de las personas. Y la intención del voto era muy alta o muy diferente frente a las diputaciones, donde la gente dice sí, o sea, sí tengo esta disposición de votar por una mujer, pero no para las alcaldías. O sea, todavía hay esta idea de, bueno, sí que vayan y que legislen y demás, pero encargadas ya de la policía, de la policía, de los demás servicios a nivel municipal, todavía no. Y esto luego a veces una frase que escuchamos mucho es, bueno, es que deben de llegar las personas más capacitadas, no necesariamente porque sean hombres o sean mujeres. ¿Qué les dirías tú a las personas que todavía repiten como estas frases? Pues le digo que las personas más capacitadas somos hombres y mujeres. Es decir, creo que ya hoy en día ya no es válido el argumento de que las mujeres tenemos un rezago formativo, como por razones ajenas a nuestra voluntad sí lo tuvimos décadas y bueno, muchos siglos atrás. Históricamente nos hemos encontrado en una situación de desventaja estructural, es decir, no tiene nada más que ver con si podemos o no acceder al cargo, sino si tenemos o no el nivel y la formación educativa necesaria, si tenemos o no digamos, el empaque o el respaldo social para buscar una posición de esta naturaleza. Entonces, yo creo que en términos de capacidades, pues diría que no hay absolutamente ningún estudio, al menos no que yo conozca, salvo que ustedes me revelen algo aquí. No conozco ninguna medición que indique que hay una diferencia en términos de capacidades intelectuales o de incluso hasta temas que suelen ser muy atribuidos al género masculino, ¿no? El tema del valor, por ejemplo, ¿no? De esta cosa de enfrentarse pues a los grandes retos que supone gobernar, por ejemplo, un municipio grande, ¿no? Pues yo conozco a mujeres con mucho valor, voy a decirlo de esa manera,
muy entronas, que están dispuestas a entregar bastante, en muchos casos más de lo que he visto que entregan los hombres. Y con esto, lejos de querer hacer una distinción y compararnos, lo que quiero decir es que en términos estrictamente profesionales, intelectuales, incluso hasta afectivos, yo me atrevería a decir, pues es totalmente falsa la distinción en donde se nos ha colocado históricamente. El prejuicio de que somos más sensibles, ¿no? Y que somos más afectivas, pues, y por lo tanto entonces somos más buenas, no sé si llega hasta allá el prejuicio. Si no se nos permite enojar. Pero pues yo conozco a mujeres muy racionales y muy calculadoras, y también conozco a hombres que son pues muy sensibles y muy emotivos y muy afectivos. Es decir, yo no encuentro sinceramente esa distinción natural. Hay una distinción social, claro que sí. Uh-huh. Sí, claro, justo abordaremos esa pregunta al final. Pues ya queremos, digamos, entrar al tema de la institución en donde tú estás ahora. ¿Cuál podrías decirnos que es la función o el deber de los OPLE en el ejercicio y el resguardo de la paridad? Bueno, hay muchas. Creo que una sustantiva tiene que ver efectivamente con emitir las normas reglamentarias para la postulación de cargos, de candidaturas a cargos públicos. En el estado de Jalisco en particular estamos viviendo un caso especial. Como ustedes saben, acaba de ser reformado el Código Electoral y muchas de las disposiciones que habíamos incluido antes en lineamientos se encuentran ya en la ley, cuestión que yo creo que es bastante positiva. En muchas otras entidades no es así. De hecho, en la gran mayoría, o más bien en todas, todavía están, salvo en Jalisco. Creo que ahí tendría que checarlo, pero creo sin equivocarme que somos la excepción que tiene ya en una ley dispuesto con este nivel de detalle estas medidas de postulación. Todos tienen esa responsabilidad y es una responsabilidad sustantiva porque son pues ni más ni menos que las reglas para pues colocar o postular a quienes nos van a representar o nos van a gobernar. Esa es una función. La segunda tiene que ver con la verificación del cumplimiento de estas normas, ¿no? Porque una cosa es emitir unas normas y otra cosa es que se cumplan. Y hemos visto que por razones diversas se generan incumplimientos. Entendemos, por supuesto, esta configuración para los partidos políticos es muy compleja. Se entiende que en el tema de los cambios, las instituciones, las acciones afirmativas, es un mapa que tienen que construir complejo, pero bueno, se dan incumplimientos y ante esos incumplimientos la autoridad tiene que actuar porque nos corresponde garantizar que esas normas no solo se emitan, sino que se cumplan. Y hay mecanismos para hacerlo, ¿no? Desde los famosos sorteos hasta de plano, según la ley o la normatividad aplicable, la cancelación de alguna fórmula para alcanzar la paridad y estas cuestiones, ¿no? Pero hay un montón realmente de funciones sustantivas. Ahora tenemos sobre la mesa una agenda sumamente relevante, que es la de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y en esta materia, todas las materias que tienen que ver con la igualdad de género creo que son responsabilidad de la sociedad en su conjunto. En esta en particular por la realidad, pues sí, tan dramática que vivimos las mujeres en términos de la violencia en nuestro país, no solo de la violencia política, sino la violencia genérica. Y en ese sentido tenemos responsabilidad de diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero ahí tenemos un reto inmenso porque, pues tú ya que lo sabes muy bien, lo que nos encontramos digamos, en nuestra sociedad es un desconocimiento muy profundo de lo que siquiera es la violencia política contra las mujeres. Incluso advertimos que mujeres que son violentadas con cierta normalidad o cotidianidad, ni siquiera identifican ni se conciben como violentadas, porque asumen esta cuestión como algo cultural, parte de que nos toca, que pues siempre ha sido, vaya,
esta cosa que le llamamos el fenómeno estructural, ¿no? Entonces, ante el tema de la violencia política sí tenemos un reto muy grande. Yo creo que en este tema no hemos tenido tantos avances como en el caso de participación política, sí lo veo. Ahí están los datos. Tenemos el Congreso más poblado de mujeres en todo el país y en toda la historia de México, muy por encima de la mitad de las y los diputados que ahí se encuentran. En términos municipales, solamente que no es menor, pero quiero distinguir que tanto regidurías como sindicaturas son más mujeres que hombres. Es decir, hoy en día en Jalisco hay más mujeres gobernando que hombres gobernando, en términos duros. De manera que un avance pues es constatable. Ese avance no lo advierto yo tan claro en el tema de la violencia contra las mujeres, porque en algunos casos, si no es que en muchos de ellos, está muy normalizado. Entonces, para transformar esa cuestión hay que pues casi transformar la idiosincrasia de nuestra sociedad. Y eso lleva mucho tiempo y es un esfuerzo pues muy pues colectivo de muchos sectores, ¿no? Claro, sí, y las resistencias, ¿no? También al interior de las instituciones y de los partidos, también para abordar como estos temas de la violencia política, que también es un tema muy importante y que seguro estaremos tocando más en otros episodios, pero justo ahorita nos platicabas, Paula, sobre esta reforma que se da al Código Electoral. Para quienes nos están escuchando y no tienen mucha idea de qué es lo que pasó, ¿por qué es muy relevante qué incluye esta reforma? Te agradezco mucho la pregunta, Jackie, porque creo que es muy relevante que la gente conozca, más allá de valorar si es buena, mala, bonita, fea, conozca qué contiene la reforma. Y lo que contiene la reforma son diversas disposiciones que garantizan la paridad sustantiva, es decir, la paridad horizontal, la paridad vertical y la paridad transversal. ¿Y cómo lo hace? Bueno, para garantizar la paridad horizontal obliga a los partidos políticos a que la mitad de sus candidaturas sean de un género y la mitad sean o por lo menos, bueno, por lo menos la mitad femeninas, ¿no? Más mujeres puede haber, pero no menos de la mitad, ¿no? Obliga también a la postulación alternada en las listas, obliga también la paridad transversal en el sentido en que establece lo que nosotros llamamos bloques de competitividad, es decir, fragmenta, digamos, o engloba, por decirlo mejor, los municipios y también los distritos para las diputaciones en bloques y ordena, digamos, para cada partido las posiciones para las cuales se puede postular según su votación inmediatamente anterior y les obliga a que postulen a mujeres en aquellos distritos y municipios que son competitivos, es decir, donde estos partidos ganaron en la elección pasada. Digamos, es una ley compleja, pero yo diría que recoge las principales normas que el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ha emitido por la vía de lineamientos, por la vía reglamentaria, por ejemplo, en el proceso electoral de 2021, y como vemos, fue eficaz. Por ejemplo, a nivel de diputaciones, la norma que se aprobó para la elección de 2021 en los lineamientos es exactamente la que se retoma en la ley y tenemos los resultados electorales a nivel diputaciones. La norma que se toma para los municipios, la genérica también es la misma, en donde dividen los municipios en 3 grandes bloques, el primero y el más alto y el más bajo a su vez en otros 2 bloques, y se pide la postulación paritaria en todos ellos. Y ahí hay una cuestión que es novedosa, que es el tema del que hemos conocido o se ha llamado el bloque poblacional. Y aquí es importante referir que en 2021 el Instituto Electoral aprobó en sus lineamientos una regla inédita, porque este asunto del bloque poblacional es algo que nada más se ha hecho también aquí en Jalisco. En ese sentido creo que somos un estado pues punta de lanza en la materia, en donde se dijo, bueno, vamos a agarrar los 10 municipios más poblados del país y vamos a obligar a los partidos a postular paritariamente. Pero esa norma lo que posibilitó
fue que los partidos postularan a candidatas mujeres en municipios en donde no iban a ganar, en donde eran poco competitivos. Una cuestión fue esa, y la otra es que les posibilitó también postularlas en los municipios que, siendo de los 10 más poblados, pues no son ni remotamente cercanos a los 2 más poblados, que hay también un reclamo ahí, ¿no? La disparidad poblacional que tenemos en el estado es amplia. Solamente Zapopan y Guadalajara tienen más o menos 1,5 millones de habitantes cada uno de ellos, pero el tercero tiene la mitad y el 10º tiene 10 veces menos de población. De manera que si tú pones un bloque de 10 y le dices postúlame paritario, estás hablando de un municipio que es 10 veces mayor que el más chico de ese bloque de 10. Entonces, la regla, aunque fue positiva porque nos posibilitó experimentar una ruta de criterio poblacional, no fue efectiva, porque en resultados de ese bloque solamente hubo una candidata mujer, que es la hoy presidenta municipal de Tlaquepaque, que ganó una elección, misma que por cierto fue anulada, y que como ustedes recordarán, una vez que fue anulada, se exigió que la elección fuera solo para mujeres, cuestión que los tribunales rechazaron. Y aquí voy a este tema de la exigencia de los 2 municipios más poblados. Es, por supuesto, una expectativa y es deseable que las mujeres gobiernen los municipios más importantes, voy a decir, en términos de su población, de su, digamos, tamaño, de su economía, de su política, ¿no? Desde luego que sí, por supuesto que sí, es deseable. Y creo que además las experiencias en general han sido virtuosas. Sin embargo, creo que también es excedido decir que no poner una ley que obligue a que en esos 2 municipios se postulen mujeres es un retroceso, porque eso nunca ha existido antes. Entonces, ¿un retroceso con relación a qué? Y es difícil que exista porque yo advierto que sería complicado obligar a un partido o a los partidos políticos a que de manera exclusiva postulen mujeres, por ejemplo, en un municipio, como por ejemplo no lo hace el Instituto Nacional Electoral a nivel gubernaturas. Ustedes saben que se han ido avanzando en criterios en donde cuando hay elecciones de gubernatura, el INE le dice a los partidos políticos nacionales, oye, postula paritario de las 14 gubernaturas que hay, pero no le dice postula mujer en Jalisco, ni postula mujer en Guanajuato, ¿no? ¿Por qué no puede llegar ahí la norma? Porque entonces ahí se restringe una cuestión muy relevante de la vida política, que es la libertad configurativa de los partidos. Si bien hay que mantener un equilibrio, por eso las acciones afirmativas, ustedes habrán advertido, no son en realidad condiciones ventajosas de competencia, pero no es anular la competencia, ¿no? No es decir, aquí nada más van a haber mujeres. Se dice, aquí tienes que postular así, aquí tienes que postular acá, pero a los partidos pues tendrían que tener una posibilidad de definir pues su estrategia política, porque los partidos tienen una historia, tienen sus cuadros políticos formados, con aspiraciones propias, con carrera propia, y es comprensible también que ellos puedan dibujar su mapa político según incluso hasta el tema ideológico, ¿no? Entonces, hay que empujar, hay que ir por estas acciones. Yo digo que hay que buscar el tema poblacional también, pero también creo que hay que ser razonables cuando se critica la norma y se habla de un retroceso. Yo no advierto un retroceso de ninguna manera. Ok. Y bueno, justo sí hablando sobre esta reforma que se realiza, nos decían, bueno, escuchábamos a compañeras de sociedad civil que decían, bueno, desde 2018 se ha venido peleando que justo los bloques de competitividad estén, ¿no? De manera en la ley regulados y que además estén, pues, presentes, ¿no? Que ya te da una base normativa distinta, el que ya estén presentes ahí, y que en ese sentido, pues bueno, es importante que con esta reforma estén ahí. Sin embargo, pues todavía, ¿no? O sea, es todavía muy perfectible, no es el ideal, digamos, como queda, es importante que estén, pero no es el ideal. Incluso hemos sabido, ¿no? Entre ellos, futuro, que se han hecho distintas acciones de inconstitucionalidad y demás para que se revisen algunas cuestiones que consideramos que pueden ir como en retroceso.
Y justo, bueno, decíamos, parte de la labor que tienen desde el Instituto Electoral es justo vigilar que los partidos, porque el patriarcado es muy creativo, ¿no? Para encontrar siempre las formas de brincarse y encontrar esos vacíos y entonces seguir brincando y pues no dejando que la paridad plena se ejerza, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, sabemos que desde el instituto, ahora ya con estas reformas que hay, ¿qué puede ir el instituto para ir y que sea un avance más progresista, más garantista, a través de los lineamientos que entendemos que van a salir para este proceso, ¿no? Bueno, nosotros estamos pensando en este momento, no hacerlo en este momento estamos pensando emitir, sí, lineamientos porque consideramos que la ley como está, pues no se puede aplicar sin una norma reglamentaria, pero de carácter instrumental. Todavía no hemos decidido si va a haber una medida compensatoria adicional en estos lineamientos, porque les comparto que la reflexión que estamos teniendo es, bueno, las normas que hay, la gran mayoría, salvo el bloque de 20, que es la única novedad, todas las demás han sido probadas y han sido, pues, exitosísimas, y los resultados están ahí. Sindicaturas, regidurías, diputaciones, tú lo dijiste, en todos esos espacios hay más mujeres que hombres. Tenemos un tema, efectivamente, con las presidencias municipales. Y como decías, ¿no? Estos municipios que si bien, pues que son como los más representativos y que sabemos, bueno, por lo menos históricamente en Jalisco, ¿no? Quien ha presidido Guadalajara después va a la gobernatura y la importancia de seguir generando estos mecanismos que sí sean o que entren, ¿no? Dentro de la libertad también interna y demás, pero que sí pueda hacer esta vigilancia desde el instituto. Sí, bueno, la vigilancia está garantizada porque es nuestra obligación de ley y tenemos que asegurarnos que esas normas se cumplan. Aquí mi reflexión iba más en el sentido de que este bloque poblacional de 20 es una novedad normativa. El instituto ni nadie en el país y que yo sepa en el mundo se ha aprobado una norma como esta como para saber si es suficiente o si es insuficiente. Entonces, la reflexión que estamos teniendo en el instituto es justamente, vamos a corregir de entrada una cosa que no sabemos qué resultado tiene o va a tener cuando no advertimos, no tenemos elementos como si los tenemos en el caso de las otras normas, que sí sabemos que esa cosa funciona. Entonces, en esas cuestiones, pues no meteríamos realmente, no pensaríamos en agregar algo más porque como están, han funcionado y han funcionado muy bien. En esta novedad, la verdad es que estamos en esta reflexión, pero yo les diría lo siguiente. El efecto real que tiene esta norma, porque recordemos que lo que dice la ley ahora es, se conforma un bloque de los 20 municipios más poblados, se ordenan estos municipios de acuerdo a la votación que se obtuvo en la elección previa para cada una de las fuerzas políticas. Se dividen este bloque en 2 bloques de 10 y en los primeros 5 y en los segundos 5 les obligan a postular paritariamente. ¿Qué efecto concreto tiene esto? Les están diciendo a los partidos políticos, en tus municipios más grandes, en tus mejores municipios, voy a manejarlo así, es decir, entendidos como los más poblados, los políticamente y económicamente más relevantes, donde ganas, ahí postula. Entonces, mi percepción, y esta sí es personal, no es institucional, es que la norma sí parece tener un criterio de avanzada. De hecho, si ustedes analizan, esa norma de bloque de 20 es exactamente la misma que de diputaciones. Es decir, agarras 20, divides 2 bloques de 10, en los primeros 5, que son tus mejores, son los más competitivos, son donde siempre ganan, y son los más grandes en los donde siempre ganas, pues ahí postula mujeres. ¿Qué hay con esta regla? Ciertamente, pues los municipios del PAN, no, los 5 primeros del PAN no son los mismos de Morena, ni los mismos de MC, ni los mismos de cada partido, son distintos porque su votación varía. Entonces, esto no lleva a que estén postuladas necesariamente en los 2 municipios más poblados, pero sí lleva a que las postulen en los más poblados del estado y en los más competitivos. Entonces,
estamos en esta reflexión. ¿Hay que corregir esta norma? Pues no sabemos todavía qué resultado ha arrojado. Entonces, todavía no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero lo que sí sabemos es que sí vamos a emitir lineamientos de carácter instrumental para hacer viable la aplicación de la ley. Claro, pues ya tendremos más elementos para analizar cómo resultó en el siguiente proceso electoral, ¿no? Pues ya para ir cerrando, queremos preguntarte, Paula, pues este tema de la paridad cualitativa y cuantitativa podríamos calificarla, ¿no? Por un lado, primero, la idea es garantizar la paridad cuantitativa, que es todo lo que nos has platicado, ¿no? Pero hay condiciones sociales como la violencia política contra las mujeres en razón de género, que justo lo mencionas, entre muchas otras cosas, la carga de trabajo, la carga de trabajo de cuidados, entre otras cosas, pues, que imposibilita o hace un poco más complicado el acceso como cualitativo, ¿no?, de la paridad de género. Entonces quiero preguntarte qué responsabilidades tenemos los partidos, los organismos electorales, las instituciones y sociedad civil, pues para garantizar justo esta participación paritaria, esta participación, como dices, de igualdad sustantiva, pues. Claro que sí. Otra vez voy a echar una opinión estrictamente personal, más por mi vida y por mi condición de mujer. Yo creo que la realidad de las mujeres va a cambiar cuando se les inserte en la economía. Y eso significa que el trabajo doméstico sea remunerado. Esa es la realidad. Digo, sé que está fuera de lo electoral, por eso señalé esta cuestión, pero tú mencionas el deber de cuidado, tú mencionas la carga de trabajo, tú mencionas la falta, bueno, no sé si lo mencionaste en esos términos, pero lo asumo, como esta falta de acompañamiento, formación, respaldo social incluso para digamos, la prosperidad de la mujer, ¿no? O el mejor desempeño de la mujer. Y yo creo que muchas de esas cosas se resuelven pues transformando la realidad material de las mujeres. Y eso significa insertar a la mujer en la economía. Ok, excelente. Muchas gracias, Paula. Y bueno, siempre ya nos estamos yendo, pero queríamos invitarte a que nos hagas una recomendación para quienes nos están escuchando de alguna canción, alguna película, algún blog al cual puedan recurrir para aprender más sobre qué es la paridad y cómo andamos. Híjole, para aprender sobre qué es la paridad, así como literatura y cultura, como un tema normativo no lo traigo, pero hay un montón de literatura y un montón de cinematografía allá afuera, pues que habla de nuestra condición de género y pues son testimonios de vida súper, pues interesantes. Y yo, no sé, acabo de leer una trilogía, que son en realidad 4 libros, no es trilogía, es una colección de novelas de una mujer italiana que se llama Elena Ferrante. De hecho, se llama Historia de 2 amigas, la colección. Y es una historia muy interesante. Ocurre en la Italia de la posguerra, en Nápoles, en un contexto como muy adverso y muy oscuro, voy a decirlo así, en donde el papel de las mujeres, y particularmente de estas 2 mujeres que son las protagonistas, pues es totalmente revolucionario, trastornador, ¿no? O digamos, no es el rol típico de ninguna manera que se ha documentado en muchas, pues en nuestra cultura patriarcal, dirían por ahí, ¿no? Muy por el contrario, es incluso transgresor el rol que tienen estas mujeres en su historia de vida, y yo me quedé muy impactada, lo súper recomiendo, Elena Ferrante. Y como ella, bueno, pues está, no sé, Almudena Grandes, está Lucía Berlín, está México tiene grandes escritoras como Fernanda, ¿cómo se llama? La de Paradise. No sé. Es muy buena, que también es muy, muy trastornadora. Si no lo buscamos. Búsquenla. Pero bueno, hay literatura y hay películas para echar para arriba sobre este tema.
y pues están allá afuera. Muchas gracias. Pues María, ya nos andamos yendo. ¿Cómo te vas? Sí, me voy pues muy reflexiva como y con la expectativa justo de ver cómo es que este primer proceso de legislación, que como dices es de avanzada, pues cómo resulta, ¿no? ¿Qué resultados dan en 2024? Pues es emocionada en ese sentido. ¿Tú, Jackie, qué tal? Yo, pues con el compromiso siempre, ¿no? Insisto en esta parte de la responsabilidad de los partidos políticos de bajar esto a sus estatutos, cumplir con lo mínimo, ¿no? Que es el piso que se pone, pero de ahí en adelante, o sea, podemos ir más allá y también con esta vigilancia, ¿no? Que seguramente estará haciendo el IEPC y para que no se dé vuelta a esto y para que se respete y al contrario vaya más de avanzada. Entonces, pues sí, comprometida y también, pues, esperanzada. Sí, en el siguiente episodio vamos a hablar sobre derecho a la vivienda, ciudades feministas. Entonces, les esperamos. Paula, muchísimas gracias por estar acá. Sí, ¿cómo te vas, Paula? Tú? Yo me voy pues súper contenta, la verdad con gusto a poco, porque como ya verán, se me da eso de andar platicando y me hubiera encantado quedarme más conversando, pero les agradezco muchísimo el espacio y pues el interés desde luego. A ti, Paula. Gracias a ti, gracias Roberto por todo el seguimiento y muchas gracias a quienes nos escucharon. Nos vemos en la próxima. Bye. Si te gustó el podcast, compártelo. Te invitamos a seguirnos en Instagram, @hayfuturojal. Nos escuchamos en la próxima.